Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Inclusión 2030, programa producido por la Unidad de Comunicaciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Su amigo Enrique Alberto Bustos Garay les da la más cordial bienvenida a Inclusión. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a tocar con un personaje también especial. Tenemos la visita, el agrado de contar con Crisólogo Cáceres. Él es presidente de ASPEP, a quien le doy la más cordial bienvenida para tocar temas del consumidor, pero del consumidor con discapacidad. Bienvenido, Crisólogo, al programa. Hola, Enrique, un gusto estar aquí en el programa. Me siento como en casa. Disfruto mucho este ambiente de camaradería que se respira en todo este lugar. Y muy contento de conversar sobre los temas que nos interesan, ¿no? Sobre todo desde una asociación como ASPEP, que es una asociación privada, Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, que está fundada hace 28 años y que nos dedicamos a la promoción y a la defensa de los derechos del consumidor. Y nosotros hacemos mucho énfasis en tratar de ayudar en particular a aquellos consumidores considerados vulnerables. Qué importante lo que me cuentas y qué importante que le hayas contado a nuestro público qué cosa es ASPEP. Y cuáles son sus ¿qué te digo?, obligaciones como asociación, cuál es su visión, su misión dentro de la sociedad peruana. Sí, pues. A ver, quiero conversar contigo acerca del tema de las personas con discapacidad. Tienen el mismo derecho que el resto de la población, sí, pero hay cositas que la Convención y la ley especifican para que nosotros, las personas con discapacidad, alcancemos la participación de hecho. Y una de ellas es por qué nosotros, las personas con discapacidad visual, no contamos con una rotulación en braille en el tema principal de los medicamentos, las farmacias, porque imagínate una persona que está sola en su casa, como yo, no veo. Si no tengo braille en la caja, ¿cómo sé qué pastilla estoy tomando? Entonces, y eso manda la convención, eso manda la ley, y de qué manera puedo contar con tu apoyo para poder difundir todo esto en tus programas que tienes todos los días en Radio Nacional. Bueno, empecemos por lo básico. Tú mencionas las leyes. Efectivamente tenemos una ley muy importante que es la Constitución. La Constitución señala que el Estado defiende el interés de los consumidores y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es una ley de desarrollo constitucional, establece que se le debe brindar a los consumidores en situación de vulnerabilidad una protección especial, personas con discapacidad, madres gestantes, niños y niñas, adultos mayores, etcétera, etcétera. Esta norma del Código del Consumidor, sin embargo, no se ha implementado, no se ha aplicado como correspondería y salvo esfuerzos y campañas que realizan en solitario entidades como CONADIS, poco es lo que se ha hecho. Hoy en día queda muy claro que existen millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad y por ende deberían existir políticas de Estado que permitan que estas personas sean incluidas y conozcan o accedan a información que es muy importante. No es posible, sin embargo, que continuemos en esta situación en la cual pareciera ser que no es prioritario, no está en un punto principal de la agenda del Estado, y cuando te hablo del Estado te hablo de los sucesivos gobiernos y de los sucesivos poderes legislativos. Jamás se ha visto un interés genuino en hacer que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan acceder a los bienes y servicios que se merecen. Como bien señala, yo tengo un programa en Radio Nacional desde hace más de 12 años que se llama La Voz del Consumidor, que va de 10 a 11 de la mañana, en el 103.9 FM. Ya saben, amigos, no se ya olviden lo de saben, sintonizarlo, 103.9. Y también lo pueden ver en Facebook o escuchar. Bueno, ¿el punto cuál es? El punto es que ahí recibimos bastantes llamadas telefónicas porque el programa tiene participación del público. Y por ejemplo, yo recuerdo el caso de una persona que decía, yo recibía mis recibos de luz, ¿correcto? Los recibía o de teléfono, los recibía en braille, ¿no? Perdón, borra eso. Yo tenía la posibilidad de marcar un número y me contestaban y me leían cuál era el monto a pagar, De repente me quitaron ese servicio y entonces ahora yo no tengo nadie que me lea el monto de recibo y no sé cuánto puedo tener que pagar. Mira tú, Crisólogo, hoy en día llamar a estas empresas que brindan servicios públicos, no solamente el Estado, la empresa privada de uso público. Ahora ya no puedes comunicarte con una persona porque te contesta un robot y
la persona con discapacidad no puede continuar con el robot, y la ley establece que si eres consumidor con discapacidad te tiene que llegar tu recibo en braille. No, pero detente ahí, Enrique. Ha salido una ley que se publicó unos pocos meses atrás que señala que toda persona con discapacidad o no tiene derecho de ser atendida por un ser humano. O sea, imagínate, se ha tenido que sacar una ley para hacer que las personas sean atendidas por un ser humano. Sin embargo, esta ley, que puede parecer absurda a cualquier otra persona de otro país, esta ley que es tan necesaria, no se implementa todavía y la mayoría de empresas continúan con el sistema de los bots. O sea, ahí tienes un claro ejemplo de una ley en la cual se da con buenas intenciones, pero que no se implementa. ¿Qué pasa con la empresa privada? ¿Por qué? Porque este tema, si bien es cierto, las políticas públicas no las establece nuestro Estado, tenemos hoy un gobierno bastante preocupado por las poblaciones vulnerables. Nuestra presidenta de la República, primera mujer, ¿no?, en gobernar, está preocupadísima, el doctor Alberto Tarola y todo esto, pero la empresa privada en otros países ya han puesto la convención como un reglamento dentro de la empresa. Tú no vas a encontrar una empresa japonesa o una empresa alemana o norteamericana que haga ascensores que no tengan lectores de pantalla, que no tengan braille, que no tenga una pantalla afuera para que la persona con discapacidad auditiva pueda ver. O sea, esas empresas en el primer mundo se ponen a derecho rápidamente. El tema es que aquí, en Latinoamérica, la empresa privada no está lo suficientemente concientizada para actuar de acuerdo a la ley y para respetar los derechos, claro, principalmente pero de nosotros, las personas. Es que las empresas no deberían esperar a que hubiera regulación. Las empresas de motu propio podrían tener políticas de autorregulación, podrían tener iniciativas propias. Nadie les tiene que decir nada. Sin embargo, no las tienen. Pues, ocurre lo que tú estás diciendo. Y es peor el caso de empresas que tienen casa matriz en otros países y en otros países sí hacen todo lo que tú mencionas, es decir, implementan medidas para proteger y para apoyar a las personas con discapacidad, pero esa misma empresa en Perú actúa en sentido contrario, es decir, el doble estándar de las empresas. En mi país de origen hago A, pero cuando voy a otro país, particularmente Latinoamérica, hago B. En el caso de los automóviles, por ejemplo, hay una intensa campaña desde hace años porque los automóviles que circulan en Estados Unidos, Canadá y Europa tienen determinadas medidas de seguridad, pero esos mismos automóviles cuando llegan a Latinoamérica o cuando son fabricados en Latinoamérica no tienen los mismos estándares de seguridad. Entonces, ese doble estándar, Enrique, es algo que se refleja en muchos aspectos de la vida empresarial. Sin embargo, cuando a la empresa le dices, oye, vamos a sacar una regulación determinada, no, sobre regulación, eso no se puede hacer, eso va a le estás poniendo obstáculo a la empresa, no voy a invertir en tu país. Exactamente, pero entonces, oye, ¿en qué quedamos? O sea, cuando no hay regulación, te pedimos que te autorregules. Y cuando se te regula, te quejas de que la haya. Taxis por aplicativo, por ejemplo. Sí, en este momento no hay regulación de los taxis por aplicativo. Entonces las empresas que constituyen las plataformas digitales en mérito de las cuales haces la contratación del chofer, esas, cuando tú les reclamas algún tipo de responsabilidad porque se produjo un percance, ¿qué es lo que te dicen? Nosotros solo somos intermediarios, a mí no me mires, yo soy responsable. Si tú tienes un problema, es con el conductor. O sea, arréglate con el conductor, pero oye, yo no contraté con el conductor, yo contraté contigo, tú eres la plataforma, contigo. No, yo no tengo responsabilidad, repito, soy intermediario. Entonces, cuando se les quiere regular, salen los defensores oficiosos de estas plataformas que dicen nuevamente el San Benito no, es hora regular. Estás espantando al capital, crisólogo, que el mercado ¿cómo lo vas a regular? Así es. Es la doble moral. Pero, ya que has traído a colación la Constitución establece que tenemos una economía social de mercado. Exactamente. No solamente su ganancia, sino que tienen que ver el tema social. Bueno, ese es otro tema importante. O sea, muchas personas son dos políticas diferentes. Hablan de la economía de mercado a secas, pero la economía en el sistema peruano es economía social de mercado. Y esa palabra social cambia todo. No la tienen en cuenta. En una economía de mercado, el rol del Estado es microscópico. Se deja que las empresas hagan lo que les parezca, pero en cambio, en una economía social de mercado, el Estado sí tiene un rol importante y promotor y orientador de la economía en diversos temas como salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra social en el sistema económico lo cambia todo. Y en aras de esa palabra social, se debería proteger de mejor medida e impulsar
la adopción de políticas que beneficien a las personas con discapacidad, lo cual lamentablemente no sucede. O sea, la impresión que yo tengo, Ricky, y tú eres el experto, la impresión que yo tengo, repito, es que la protección de las personas con discapacidad no ha ocupado nunca un lugar preponderante en la agenda del Estado. Duela como duela. Duela como duela. Realmente es verdad, es muy lento el avance en este proceso. Por eso es este programa. Por eso te hemos invitado a ti, que tienes una voz en la radio, para que nos ayudes a concientizar, porque este es un tema de campaña, para que en los hogares, para que nuestros funcionarios públicos, para que las empresas, para que toda la sociedad en su conjunto entienda que el tema que hoy asiste a la persona con discapacidad es un tema de derechos humanos, ya no es un tema de dádiva, es un tema de ley. Por eso mismo es que hay muchos casos que se han presentado ante el INDECOPI por casos de discriminación y o maltrato a personas con discapacidad. Yo recuerdo mucho el caso de una persona que había tenido un derrame cerebral y tenía una enfermedad degenerativa que le impedía hablar y estaba postrado en una silla de ruedas. Lo llevan a un parque de diversiones para que entre y le impiden el ingreso porque una persona como ella podía espantar a la clientela. O el caso de 5 personas que iban a abordar un avión y eran sordas o eran mudas, en algunos casos y le dijeron, ustedes no pueden viajar solos, eran 4 personas, ustedes no pueden viajar solos porque ustedes son personas con discapacidad y de repente meten la pata y no nos responsabilizamos, así que tienen que comprar un pasaje para una persona que no tenga ni discapacidad alguna. O sea, ¿puedes creer? Obligaron a estas personas a comprar un pasaje adicional porque consideran que el hecho de que alguien tenga una discapacidad determinada lo inhabilita como ser humano. Entonces, eso demuestra cómo las empresas muchas veces, Enrique, no entienden lo que está pasando. Y mira, lo que has traído a colación es grave. ¿Por qué? Porque desde la Carta Universal sobre Derechos Humanos, en el artículo 6, establece que todos tenemos igualdad jurídica. No se aplicaba eso. La convención que entró en vigencia el 3 de mayo del 2008 aquí en el Perú establece en el artículo 12 la plena capacidad jurídica de la persona con discapacidad. No obstante ello, en septiembre del 2018 se da el decreto legislativo 1384 que le devuelve a la persona con discapacidad su plena capacidad jurídica. Ninguna empresa pública ni privada puede pedirle testigo a ruego ni un pasajero que no tenga discapacidad para que pueda viajar con las personas con discapacidad auditiva. Eso es discriminación. Absolutamente. Y eso está en el Código Penal, en el artículo 327, como discriminación. Sí, pero lamentablemente la figura de la discriminación, que originalmente estaba vinculada a temas raciales, con el correr de los años se ha ido extendiendo, por ejemplo, a la orientación sexual, por ejemplo, a las enfermedades, por ejemplo, a la discapacidad de algún tipo. En fin, o sea, ya es una cosa que resulta increíble, ¿no? Y nos estamos descubriendo en estos tiempos que muchos de nosotros, a veces sin darnos cuenta, somos discriminadores. Algunos de una manera más activa e hiriente, otros de una manera más discreta, pero existe mucho. Por eso es importante que existan programas como este e instituciones como CONADIS que nos están diciendo de todas las maneras posibles a los ciudadanos que no debemos de tratar de una manera inadecuada a las personas con discapacidad, porque todos podemos ser una persona con discapacidad. Hoy de repente, gracias a Dios, no la tienes, pero mañana nadie lo sabe. El hecho de cuando uno es adulto mayor, hermano, a eso iba. Cuando uno entra a la adultez, pues empieza a bajar la visión, a bajar la audición, la movilidad, las piernas no te dan. Y caramba, tenemos que tener ¿y cómo te gustaría universal que te traten cuando tengas esa condición? ¿Te gustaría que te traten con amabilidad, verdad? Claro. ¿Te gustaría que te traten con consideración, por supuesto, con respeto? Porque todos vamos a llegar a eso. Claro. Pero no, pues, parte de las llamadas que recibo también en el programa tienen que ver con eso, ¿no? Cuando las personas van a las instituciones de salud para sacar las citas, los adultos mayores también son tratados de mala manera. Y en lugar de darles las facilidades del caso, los tratan como si fueran una más. Y no son una persona más. ¿Y eso son personas que merecen una atención y, repito, según el Código del Consumidor, merecen una protección y un tratamiento especiales por parte del Estado. Y eso está bien que lo has traído a colación. Porque te dicen en el policlínico o en el hospital, no señor, aquí todos son enfermos. Claro. Aquí, o sea que dentro del nosocomio no se respeta el Estado de Derecho. Ahí no existe la ley. No es enfermedad la discapacidad. ¿Pero tú crees que eso es una condición? ¿Eso tenga que ver con el Estado de Derecho o con la educación, con el ser buena persona, con el ser buen ciudadano, ¿no? A ninguno el de desarrollo nosotros, humano. Claro, a ninguno de nosotros
estamos en nuestro sano juicio, se nos ocurriría tratar de mala manera a una persona vulnerable. Por el contrario, un niño, un anciano, una persona con discapacidad. Una mujer embarazada, claro, merece todo nuestro respeto y toda nuestra consideración. Otro tema que está mal aplicado, mi querido crisólogo, que me gustaría que por medio de tu programa me ayudes a CONADIS a corregir, es el tema de la atención preferente. En ningún momento la ley 28683 dice que hagas una ventana excluyente, porque mira tú, a veces voy con mi hija y me van a llevar a cualquier ventana, no, acá no lo traiga, allá. O sea, discriminación. Es tremenda. Excelente. Cuando punto. dice la ley exonerar de todo trámite de espera al beneficiario de la ley. Claro. O sea, darle un ticket blanco y la primera vez. La ventanilla que se desocupe entra la persona. ¿Sí o no? Exacto. Pero no funciona así, pues. No hacer una ventanilla donde, a ver, que hagan una ventanilla donde diga aquí van a entrar todas las gordas a hacer cola. Otra ventana que diga aquí van a hacer cola todos los calvos. ¿Cómo se sentiría la gente? Claro, es un sinsentido. ¿Sí o no? Es un sentido, pero es la realidad cotidiana que experimentamos cada día. Es decir, por ejemplo, los trámites, yo me acuerdo que acompañé a mi madre, que en esa época tendría 87, 88 años, la acompañé para que sacara el duplicado de su tarjeta como pensionista, y cuando fue, duplicado de tarjeta, porque había caducado la suya, tuvo que firmar y llenar 5 o 6 formularios y ya casi no veía, Enrique. Entonces, hacer que una señora llene esto, si no va acompañada por alguien, es un verdadero dolor de cabeza. Y una vez que firmó todos los documentos y fue a la ventanilla, en la ventanilla le dijeron, señora, ahora ponga la huella dactilar derecha en el lector. Puso la huella y le decían, no lee. Claro, pues porque el adulto mayor se le borra la huellita. Sí, es algo que saben todos. Y entonces yo le decía, bueno, que ponga otro dedo, que ponga el índice de la mano izquierda. No, señor, eso no está. Y se generó un problema que nos tomó en resolver 15 minutos, ¿no? Porque no habían previsto, y me parece alucinante que no lo hayan previsto, que a los adultos mayores se les borra la huella dactilar. Entonces, ¿cómo es posible que no tengan algún protocolo para enfrentar ese tipo de circunstancias? Por supuesto. Entonces, estas son las cosas que enfrentan día a día las personas con discapacidad, sea visual, sea auditiva, sea táctil, y por eso es que si el Estado no las regula, las empresas de que se traten deberían ellas mismas adoptar los protocolos que les permitan enfrentar exitosamente esta situación para que todos estén contentos. O sea, a mí me parece que cuando se habla tanto de responsabilidad social empresarial, se publican, se dan premios entre las empresas, etcétera, se reconoce. En cuenta el buen trato. No, pero ¿quién habla de eso? ¿Quién habla del buen trato a las personas con discapacidad? ¿Quién habla de ese trato preferente que tú acabas de mencionar, que no se reduce, como malinterpretan las empresas, a crear una ventanilla? No, preferencial significa que en toda circunstancia esa personita considerada consumidor vulnerable tiene que ser atendida por encima de todos los demás. Un ticket blanco nada más. Y la primera ventana que se ocupe, entra una persona con discapacidad o el adulto mayor. Es tratar con respeto como quisieras tú, amigo ciudadano, que te traten a ti. Oye, pero ¿y qué me dices de las cajas de los supermercados, en las cuales dice caja preferencial? ¿Y quién es el primero que se pone en la caja preferencial? ¿Un adulto mayor? ¿Una persona con discapacidad? No, señor, se ponen en la caja preferencial cualquier persona que no tiene ninguno de esos problemas y son los primeros a ser atendidos. Yo he visto casos de que, por ejemplo, me pongo la preferencial, ¿por qué? Porque he venido con mi niño, el niño tiene 10 años, es un manganzón que está ahí mirando el celular y porque tiene al niño en la mano que recién lo agarra, ya pues me voy a la caja preferencial. Y de igual forma ocurre con los parqueos. Eso es lo que te iba a decir. La zona de parqueo también la ocupa cualquier persona. Eso, una vez me fui a un centro comercial, miré el estacionamiento, estaba lleno y me puse a dar vueltas. Claro, estaba vacío el estacionamiento para personas con discapacidad, el estacionamiento preferencial. Finalmente estacioné mi carro, empiezo a caminar y veo que un carro se estaciona en el estacionamiento preferencial, se baja un sujeto y se va corriendo, matándose de la risa. Yo me quedé pasmado. O sea, mientras algunos de nosotros respetamos el estacionamiento preferencial, no faltan algunos vivos o que se creen vivos que se aprovechan de esto. Sobra. Me pasé toda la mañana, me pasé la hora siguiente tratando de identificar al tipo y diciéndole al vigilante por qué no has impedido que esta persona se estacione indebidamente. Y al final se armó todo un tema, presenté mi reclamo al libro de reclamaciones y al final no obtuve nada por el momento. Unos días después llegó una notificación a mi domicilio en la cual me señalaban que en mérito a mi reclamo
habían adoptado nuevos protocolos de seguridad y habían puesto cámaras en relación a estos estacionamientos con discapacidad y habían acercado la caseta de vigilancia. Es decir, pero gracias, reclamo, gracias porque aportaste, exacto, gracias porque aportaste en defensa de esa población. Ese es el vulnerable. mensaje que les querría transmitir a las personas que nos ven y escuchan. Que el hecho de reclamar, no crean ustedes que es tiempo perdido. No. Ese hecho de que usted reclame puede servirle a alguien en el futuro para que la situación se corrija y no se repitan estas tropelías. Por eso yo sé que puede ser muy cansado, estás un fin de semana con la familia, ¿no? Y quieres estar disfrutando de los tuyos, pero a veces hay que sacrificar esos momentos agradables para poder contribuir con la sociedad para mejorar las cosas. Claro que Entonces, sí. es eso. Crisólogo, el tiempo es corto. Para mí me hubiera gustado conversar 2 horas contigo porque tenemos muchísimo de qué hablar. Pero lo único que te pido es tu compromiso, porque tú tienes un programa radial todos los días y nos puedes ayudar muchísimo a las poblaciones vulnerables, al adulto mayor, a cambiar este estado de las cosas, el status quo de nuestra sociedad. Muchísimas gracias y te dejo para que te despidas de nuestro público que te esté escuchando atentamente. Que cuenten con lo que ha pedido Enrique, ¿no? Además, no tiene ni que pedirlo, porque el programa que tengo desde hace más de 12 años en Radio Nacional, 103.9 FM, Tu Radio, en ese programa La Voz Consumidor, que va de 10 a 11, siempre le damos prioridad a los temas que tienen que ver con las personas con discapacidad, y ya coordinaremos con Vilma o con tu equipo presentaciones futuras sobre temas específicos, porque hay que sensibilizar y poner todos los que tenemos la oportunidad de acceder a un medio de comunicación, hay que aprovecharla para poder difundir esta clase de mensajes. Intercambiar la entrevista, tú y yo, porque así como tú estás acá, podemos estar allá. Pero lo importante es difundir esto. Vale. ¿Sí? Muchísimas gracias, crisólogo, amigas y amigos. Muchísimas gracias por su atención, por permitirnos ingresar a vuestros hogares y sin antes dejarles nuestro lema. La discapacidad no es incapacidad. Hasta la próxima semana. Tú también ponte en modo inclusión. Conadis, acercándose más a la gente. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.